que por supuesto está conectado con la idea de potencial. Entonces, ¿puedes avanzar, Eric? Disculpa la primera slide. Ahí. Ya, entonces esto ustedes lo vieron, incluso desarrollaron ejercicios usando la definición del potencial eléctrico. ¿Sí? La primera expresión es cómo está definido en términos del trabajo, partido por la carga de prueba siempre con un menos adelante, y esa variación de potencial, ahí todo esto se ve que es un número, un escalar, el trabajo es un escalar, pero siempre es una diferencia, siempre hay algún valor de referencia con lo que uno toma ese valor de potencial. Y después vimos que había una forma de calcularlo, que en realidad es escribir lo mismo de allá, pero escribiendo el trabajo como fuerza, producto, punto, desplazamiento, y ahí la carga de la fuerza se va con la de abajo de prueba. Entonces nos queda esta integral, nos queda la integral del camino, campo, producto, punto, ese desplazamiento, ese camino, esa trayectoria. Entonces, esta segunda expresión de la derecha la usamos para obtener la diferencia de potencial cuando conocíamos el campo eléctrico. Eso aprendimos en la clase anterior, cuando el campo lo podíamos obtener a través de Gauss, por ejemplo. Si mirábamos el ejercicio y tenía una cierta simetría como un cilindro, una esfera, un plano, entonces uno podía decir que si nos preguntaban el potencial, este era el camino más corto, más fácil. Usar la definición de potencial a través de la integral, que sería potencial igual la integral del de Q partido por R. Esa expresión sí es una esfera, sí es un cilindro, es muy complejo de resolver, de abordar. Entonces, por eso es que en esos casos el camino es este. Calculan el campo por Gauss y van región a región avanzando, dependiendo cuáles son los puntos de referencia A y B. Si les piden el potencial en un punto, eso quiere decir que están calculando con referencia al infinito, donde el potencial es cero. Y por eso la integral, ahí la A de abajo pasaba a ser infinito, que es el punto de partida, y el punto de llegada era B. Entonces uno calculaba el potencial en el punto B. Eso lo vimos en la clase anterior, diferencia potencial. Entonces, la relación, y esta es una relación que ahí sale con el subíndice eléctrico, pero en realidad es válido para el caso gravitatorio, cualquier tipo de trabajo y energía. Esta es como la ecuación de trabajo, energía. La variación de trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Caso eléctrico es lo mismo, pero eléctrico. Caso gravitatorio es igual menos la variación de energía potencial gravitatoria. Entonces, y ahí vamos a la siguiente, sigue por favor. Claro, entonces acá lo que tenemos es que si despejamos la energía, digamos, potencial eléctrica, y la escribimos en función del trabajo, tomando la expresión de arriba, la primera, entonces lo que encontramos es que la variación de potencial es igual a Q por la variación, la variación de energía potencial es igual a Q por la variación de potencial. Y ahí es donde yo también les dije al inicio, cuando empezamos a hablar de potencial, que acá entonces eléctrico es igual a Q delta B eléctrico. Esta expresión uno debería aprendérsela tan de memoria como cuando uno habla del caso gravitatorio, que es mg y es variación, así que es delta H. ¿Sí? Entonces, para que no se les olvide, yo lo dije, una buena forma de recordarlo, es que en el caso gravitatorio, mg es la constante, ¿sí? Es la masa en la que se está moviendo en esta diferencia de altura. Acá lo que se mueve en el caso eléctrico es una carga, entonces ahí mg pasa a ser carga. Y como ya lo hemos repetido muchas veces, conceptualmente la idea de variación de altura es el equivalente en el caso eléctrico a la variación de potencial. ¿Sí? Entonces, tal vez les resulte más fácil memorizar esa expresión. Entonces, así como rápidamente cuando uno le pregunta potencial gravitatorio, mgh, en el caso eléctrico, Q por B, Q por potencial. Obviamente las expresiones de energía son escalares, ¿sí? Ahí se fijan, no hay vectores ni nada. Y este es el valor entonces de la energía, la variación de energía. Por favor, Eric, si puedes avanzar. Eso. Entonces, no sé si sería... ¿Qué están viendo ellos? Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, claro, la energía potencial, en realidad, en el caso gravitatorio, ustedes más o menos ya tienen claro que si hay una diferencia de altura, entonces esa diferencia de altura, que en realidad es la ubicación que tiene esa masa en este campo gravitatorio que es el que genera la Tierra, es lo que hace que ese cuerpo, al bajar o al subir,
gane o pierda energía potencial gravitatoria, haciendo que, por ejemplo, si va perdiendo energía potencial gravitatoria, pueda ganar energía cinética. En el caso eléctrico, el que genera no es la Tierra, no es lo que genera el campo de fuerza de la Tierra, sino que es otro objeto cargado, ¿sí? Que aquí en este dibujo parece como que fuera más grande, una carga negativa, pero en realidad estas cosas son como para un lado y para el otro, porque esta carga chiquitita de arriba también genera alrededor de ella un campo. Entonces, de esa misma forma, esta carga de acá, que es más grandota, igual podría sentir que si yo muevo esta grande de abajo, en realidad se movería dentro del campo eléctrico que esta de arriba genera. Entonces, esta al moverse tiene una variación de energía, al moverse entre puntos de valor de campo, de potencial eléctrico que genera esta carga chiquitita, o bien esta carga chiquitita si se mueve, se está moviendo entre puntos de potencial que son generados por esta carga de abajo. ¿Sí? Es recíproca la cosa. En el caso gravitatorio no es tan evidente porque el campo que produce un objeto masivo chiquitito como los que nosotros tenemos a nuestro alrededor es muy pequeño, entonces no es que afecte a la masa de la Tierra, ¿sí? Pero sí hay un efecto que uno podría incluso cuantificar, muy débil, pero existe. En el caso eléctrico, no sé, normalmente trabajamos con cuerpos que tienen relaciones de carga que son más parecidas. Entonces, Eric, sí, por favor. Ahora, esto seguro que lo vieron en 110, esa presión que está en rojo, ¿no? Es el teorema trabajo-energía. Hablaba que el trabajo neto sobre un cuerpo es igual a la variación de energía cinética que experimenta ese cuerpo. Entonces, el trabajo neto. Y neto, en este caso, está referido asociado a fuerzas internas en el sistema y a fuerzas externas del sistema. ¿Se recuerdan qué era la diferencia entre interno y externo? Por ejemplo, bueno, hay que pensar en un sistema, pero si nosotros mismos que estamos sobre la Tierra, ¿cuál sería una fuerza interna a este sistema, de nosotros estando parados aquí en la sala, sentados aquí en la sala? La fuerza gravitatoria, nuestro peso, ¿sí? Esa es una fuerza interna al sistema. ¿Cuál sistema? Nosotros y la Tierra. Si uno empieza a pensar, si ese fuera nuestro sistema, a eso acotamos nuestro sistema, ustedes y la Tierra, y alguien más interfiere en ese sistema, un compañero, y le pega un empujón o qué sé yo, algo extraño, pasa a ser una fuerza externa a ese sistema que ustedes definen como fuerza interna, o sea, como sistema de referencia. Ese es nuestro mundo donde viven esas fuerzas internas. Entonces, ahí se entiende lo que pasa a ser una fuerza externa, ¿no? Por eso es importante definir qué es nuestro sistema para entender qué es lo que es interno o externo a él. En general, en el caso gravitatorio, cuando hablamos de, por ejemplo, el plano inclinado o un objeto que simplemente cae o que uno lanza como en una parábola, las fuerzas internas, como bien dijo el compañero, son asociadas al peso, pero si aparece una fricción que es externa a esta interacción entre dos masas, que es el cuerpo y la Tierra, entonces esa pasa a ser una fuerza que se puede oponer al movimiento y que es externa al sistema. ¿Ok? Entonces, ese trabajo neto, que es igual a la variación de energía cinética, involucra ambas fuerzas. Puede que en algunos sistemas no tengamos fuerza externa, simplemente, ¿sí? Explícitamente no se mencionan, entonces uno, como normalmente trabaja solamente con esa de allá, el trabajo de la fuerza interna. Pero si hay una mención ahí de que hay una mano que empuja y que evita que dos cargas que son de distintos signos se junten, esa mano que está empujando a los cuerpos para que no se junten, esa es una fuerza externa. Porque no es una fuerza de naturaleza eléctrica, ¿no? No tiene nada que ver con esos dos cuerpos que están interactuando. Así que para reconocer cuál es cuál, eso primero. Entonces, conectando por favor con lo que vimos recién. Entonces, bueno, la fuerza interna, ya lo dijimos, es el caso de la fuerza gravitatoria, y en el caso eléctrico, la fuerza interna es la fuerza asociada a la interacción eléctrica. ¿Sí? Esas son las fuerzas internas. La siguiente. Sigue, por favor. Entonces, esa es la misma expresión. Si seguimos, claro. Entonces, las fuerzas internas son las que están consideradas en ese trabajo interno. Y ese trabajo interno, lo vimos en la primera slide, tiene que ver con la variación de energía potencial. ¿Sí?
La variación de energía potencial puede ser gravitatoria, elástica, eléctrica, bueno, ahí podemos definir varias más. Estas las pusimos porque probablemente son menos. La eléctrica la estamos viendo ahora, pero esas dos probablemente las vieron en 110. Entonces, eso que está ahí en el trabajo interno, ese trabajo de las fuerzas, está asociado a caso eléctrico, caso elástico, bueno, ahí es por la energía que acumulan los resortes, y el caso gravitatorio. Entonces, si sigues por favor, acá está en este lado la energía cinética, ahí como valor en un momento dado, y fíjense en esto, y aquí es donde viene la expresión que está relacionada con conservación de energía. Cuando yo tengo el trabajo externo, independiente si es de naturaleza gravitatoria, elástica o eléctrica, la variación de energía potencial, como la tengo acá, aquí con un menos, si la paso a este lado de la ecuación me queda con un más. ¿Sí? Entonces tengo que el externo, este externo que está acá, es igual, porque este lo pasé para el otro lado, cinética más variación de energía potencial. Hasta aquí, es claro, aquí tengo cinética final menos inicial, potencial final menos inicial. Si las uno como final y las inicial al otro lado, me queda que el trabajo de cualquier fuerza externa que yo tenga, si tengo roces, si tengo, qué sé yo, una mano separando cargas, como les decía, que se quieren acercar o que se están alejando para que no se alejen, cualquiera de esas fuerzas externas que están acá puede generar que el balance de energía no sea cero. Si no existe esa fuerza externa, bueno, puede existir una fuerza pero que no esté realizando un trabajo, pero si no existe un trabajo de esa fuerza externa, entonces la energía del inicio es igual a la energía del final. Y ahí hablamos entonces que la energía se conserva. Esto es solo un recordatorio de 110. La energía se conserva entonces solamente en los casos que no tengo trabajo de fuerza externa. ¿Sí? Y eso debería aparecer muy claramente en un enunciado si es que estamos haciendo referencia a fuerzas externas para que lo consideren en un balance de energía. Si no hay mención de fuerza externa, entonces ustedes asumen que la energía se conserva en el sistema. Final igual a inicial. Entonces, y bueno, lo que vamos a hacer en la clase de hoy tiene que ver con algo que ustedes vieron gráfico de barra cuando hicieron análisis de energía en 110, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer un recordatorio. ¿Cómo era que usaba los gráficos de barra cuando era solo el caso gravitatorio? Aquí, si se fijan, agregamos como un espacio para una columna, porque está energía cinética, la energía potencial gravitatoria, y ahora estamos agregando acá una columna para energía potencial eléctrica. Entonces, primer ejemplo, un plano inclinado. Y estamos hablando de que el plano no tiene roce. Si no tiene roce, entonces esto se va a desplazar ahí sin calentarse, sin gastarse, sin nada, va a bajar chup, suavecito por la pendiente de este plano. Está a una cierta altura h y cuando parte es con velocidad cero, ¿sí? Justo antes de que uno lo deje caer. Entonces con velocidad cero está ahí arriba y en ese momento entonces tenemos una interacción que es gravitatoria, no es de contacto, es gravitatoria, entre el bloque y la Tierra. Este es nuestro sistema. Esto es lo que les indica cuál es lo interno de ese trabajo interno, y todo lo que esté fuera de esto es externo. Entonces, veamos qué pasa entonces si en un momento posterior uno soltó y llega a un punto aquí, bueno, está uno muy específico que es justo la mitad, pero lo importante es que va bajando y va disminuyendo su altura en la medida que pasa el tiempo. Entonces, la gráfica de barras para el punto inicial donde está detenido, yo tengo firme ahí, no he soltado aún la masa, la energía está concentrada en la energía potencial gravitatoria, en el MGH, a esa altura que está allá. No hay cinética porque la velocidad es cero, y bueno, no estamos hablando del caso eléctrico, así que eso tampoco está. Cuando avanzó el tiempo y vamos a la posición B, entonces el cuerpo ganó energía cinética. La ganó porque la energía potencial gravitatoria es la que fue transformándose en energía cinética. Entonces, por supuesto, si se está transformando, y aquí estamos justo al medio, si se está transformando, entonces la gravitatoria disminuye, bueno, en función de la altura, es lineal, así que es MGH, y por otro lado, la cinética entonces tiene que compensar esa disminución, pero fíjense bien, las barras lo que nos dicen es que el estado inicial tiene 4 rayitas hacia arriba, y el estado final, o este intermedio puede ser, y si avanzáramos debería ser lo mismo,
La suma de estos dos nos da las 4 que teníamos inicialmente. Entonces, la energía se conserva, no tenemos roce, no tenemos nada externo a este sistema, masa, bloque y tierra. El ejemplo 2 es qué sucede. Ah, no, espéreme, aquí hay algo más que también, sí, sigue por favor, Eric. Entonces, desde el punto de vista de la ecuación, en esta misma situación, antes de meternos con el roce, seguimos sin roce, tenemos que el interno al sistema es la energía potencial gravitatoria, con el menos adelante. Cuando despejo el trabajo externo, ahí si sigues, claro, el trabajo externo es 0 porque no hay roce, no hay ningún... la energía se conserva, por lo tanto, entonces tengo variación de energía cinética más la variación de energía gravitatoria es igual a 0, que es lo mismo que decir que la energía final es igual a la energía inicial. Entonces, en este caso, la inicial es solo gravitatoria y la final siempre va a ser este balance entre estas dos. En cualquier tiempo, esta ecuación me va a servir para cualquier tiempo, porque este está fijo, el momento inicial yo ya sé el valor, y entre estos dos siempre van a tener que sumar ese valor inicial. Entonces, en la medida que este vaya disminuyendo, este va a ir aumentando. Y por supuesto va a llegar un momento en que este va a ser 0, cuando llegue abajo a la base, que la altura es 0, y toda la potencial va a haberse transformado en cinética. Ya. ¿Qué pasa si ahora tenemos roce? Ahí el sistema ya no es solamente el bloque y también la tierra, sino que lo que tenemos es la acción de la fricción, es una fuerza que se está poniendo al movimiento del bloque en la medida que baja. Entonces en nuestro sistema vamos a tener un desbalance, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver cuando hacemos los gráficos de barra? La posición inicial es la misma, está a una velocidad 0, no hay cinética, la gravitatoria está toda en el MGH, no hay potencial eléctrica, todo es gravitatoria, y cuando llega a la mitad del camino, la energía potencial va a seguir estando asociada a la altura, así que va a seguir siendo estas dos barras, MGH medios ahora, la mitad de lo que era antes, pero la cinética es la que va a verse afectada. La cinética es la que se va a ver afectada porque no va a llegar a el máximo que tenía antes sin roce. ¿Sí? ¿Y en dónde está esta diferencia? ¿Dónde está eso ahí medido? ¿Quién es el responsable de esa variación, de esa disminución? ¿Sí? El trabajo de la fuerza de roce. La fuerza de roce es la que está en porque piensen que todo esto es energía. Y la fuerza, para poder transformarla a esto que es energía, necesito considerarla como el trabajo que realiza. Cuando ya hablo de trabajo, estoy hablando de energía. Entonces, ahí ya se mete dentro de esto. ¿Sí? La responsable es la fuerza de roce, pero como tú bien dices, es el trabajo de la fuerza de roce el que está aquí metido. Entonces, en el sistema bloque-tierra, que es la fuerza, el trabajo interno, todo lo interno, además tenemos este agente externo que es el trabajo de la fuerza de roce. Claro. Entonces aquí la misma ecuación que tenía antes, ahora sí voy a tener un trabajo externo, a diferencia del caso anterior que era 0. Entonces, si sigo desarrollando, claro, puedo despejar, aquí paso el trabajo hacia el otro lado del interno, que es la variación de energía gravitacional en este caso. Entonces, fíjense que me queda energía final menos inicial, y es igual, ya no 0, ya no se conserva la energía, sino que es igual al trabajo de la fuerza de roce. ¿Ven? Así que, ya, entonces se fijan, puedo calcular cuánto vale ese trabajo de la fuerza de roce y puedo calcular ahí eso que está en el cuadrito rojo para poder cuantificar cuánto bajó la energía cinética. ¿Ya? Así que esta es la idea de trabajar con diagramas de energía, y lo que vamos a hacer ahora es una actividad colaborativa. Como se fijan, vamos a partir con bastante tiempo, así que esto nos va a dar la ventaja de poder hacer, porque es una actividad colaborativa. Si puedes avanzar, Eric, tiene varias preguntas. Acá, fíjense que el sistema que le estamos presentando para hacer estos cálculos de variaciones de energía son cargas puntuales, ¿sí? Son cargas puntuales que, en este caso creo que llegan a ser 3 en algún minuto, cargas puntuales, o 2 o 3. Bueno, el punto es lo siguiente, no importa si es una carga puntual o no, para efectos prácticos, pensando en esta idea de la energía, lo que ustedes van a tener es un cuerpo que puede ser una carga puntual, un volumen, un plano, lo que sea, pero que produce a su alrededor, entonces llena el espacio de números, que es el potencial eléctrico. Es como les decía yo, la Tierra.
llena el espacio de valores de altura, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes tienen un cuerpo que produce esta diferencia potencial. ¿Puedes volver atrás un poco para mostrar la expresión de... Bien atrás nomás, dale bien atrás, hasta que lleguemos a la expresión de la definición de energía. Sí, esa está bien, esa está bien. Entonces, la energía potencial eléctrica, esta que está acá, cuando ustedes la calculan, aquí hay dos cosas que están, en la carga y el potencial. Entonces lo que ustedes van a tener es uno de los cuerpos va a generar el potencial, y el otro, el que se está moviendo en el espacio, es esa carga que está adelante. ¿Ya? Entonces, así ustedes identifican quién es quién, en una situación en que les dicen, ustedes tienen un sistema constituido por un plano cargado, o una esfera, o hartas cargas que están en el espacio. Y de repente aparece una carga y se mueve entre un lugar y otro. Entonces, lo que les están diciendo, conectándolo con la expresión, es que hay varios, o un objeto, el que sea, que producen potencial. Y hay uno que es la carga Q que se está moviendo. Entonces, ese valor de energía que ustedes van a calcular tiene que ver con eso, la carga que se mueve multiplicada por los valores de potenciales, las diferencias que hay en el espacio, producto de esa otra distribución de carga que hay ahí. Ahora sí, volviendo al problema Eric. Entonces, en este caso tienen cargas puntuales, no hay efectos gravitatorios, así que no tenemos energía potencial gravitatoria, y está bastante ordenado el ejercicio para ir guiándolos cómo, sin tanta pregunta, uno podría resolver la pregunta casi final, que es los cambios de energía potencial, en este caso eléctrica solamente. Entonces va guiándolos paso a paso, calcule esto, vea cuánto esto, cómo se mueve, qué sé yo. Entonces al final esto todo apunta a poder tener una idea de cómo cambia la energía en el sistema, cómo se mueve entonces esta carga que está ahí viendo otras cargas que están fijas en puntos del espacio. ¿Ya? Así que vamos a trabajar colaborativamente. Sí, grupos, no sé cuánto, depende de la cantidad, a lo mejor podemos hacer un grupo. Yo creo que hagamos un solo grupo. ¿Un solo grupo? Sí, hagamos uno solo. Ya, ahí veo algunas imágenes de... Si mis compañeros no pueden volver, yo tampoco. Mi primera vez conociendo la U será dando la evaluación de mayor estrés. Sí, bueno, yo les comenté a algunos de sus compañeros que me preguntaron, ¿ah? Si hagamos un grupo, ¿no? Se están desconectando algunos. Sí, los profesores nosotros planteamos también nuestra postura con respecto a esto, porque también consideramos que en realidad no es bueno para ustedes, bueno, ustedes ya están viniendo presencialmente, pero para los que no están, cambiarles el sistema a mitad de un semestre, con toda la implicancia económica que significa. Hay un cierto nivel de desbalance, desventaja que podrían tener algunos. Entonces, no es que formal, o sea, los profesores jamás les van a decir que van a apoyar un paro, no, pero entendemos la situación y tratamos siempre como de facilitar las cosas para que todos puedan encontrar un escenario donde sea menos complejo dar evaluaciones. Yo creo que dependiendo de lo que pase el viernes, vamos a saber si hay o no certamen del curso. Y cuando ustedes que son nuevos y nunca han tenido un paro antes, en general cuando hay paros, lo que sucede es que digamos, la forma de cómo esto evoluciona es muy reactiva, va en función de cómo se siguen o no votando los paros, si se mantienen en el tiempo, si continúan o no la mayoría apoyando los paros, y así, bueno, insisto, probablemente ustedes no lo saben, pero siempre hay un periodo como de colchón en que uno vuelve a clases, pero no tiene evaluaciones la primera semana porque se está volviendo a acostumbrar. Los paros tienen desventajas y ventajas. Por supuesto, son una herramienta de negociación, pero también tienen un efecto que es inevitable, que es que si uno está como ordenado y más o menos siguiendo como la rutina y la disciplina de estudio, cuando se conecta uno por mucho tiempo es inevitable. A los mismos profes nos pasa que vamos de vacaciones y cuando volvemos como que tenemos que entrar en marcha de nuevo con todas las obligaciones. Entonces a los estudiantes también les pasa lo mismo con los ramos. Y eso es algo que
normalmente no pesa tanto a la hora de decidir irse a un paro, ¿no? Pero sí lo tienen que tener presente. Y algunos, incluso los paros, los aprovechan para estudiar un poco y no estar tan desconectados. Sí, cuando han habido paros muy largos, han habido paros casi de semestres completos, o sea, han sido cosas tremendas. Normalmente las evaluaciones, los desempeños de los estudiantes han bajado muchísimo. ¿Sí? No ha sido provechoso, tal vez sí en términos de lo que obtienen al final de las negociaciones, pero no en términos de cómo les puede ir. ¿Ya? Así que es solo para contarles un poco lo que yo he visto en los años de experiencia acá en la universidad. Pero los profes ya planteamos nuestra posición y por supuesto que entendemos que ustedes necesitan tener una cierta consistencia, ¿no? A mí me parece que cambiarle las reglas no es tan bueno a estas alturas y me preocupa mucho la situación económica que ha sido muy afectada por el tema de la pandemia. Eso yo he escuchado testimonios de compañeros suyos que están como muy complicados con cómo van a poder arrendar algún lugar para poder venir a dar las pruebas. Entonces, bueno, ya veremos. Con respecto al certamen, cualquier cosa, por supuesto, va a estar en... Sí, es que, bueno, ustedes pueden trabajar juntos ahí, no sé. Ahí vean ustedes, porque tienen que estar... La idea es que trabajen en grupo. La información va a estar en aula, ¿sí? La información va a estar en aula, así que para que estén atentos con respecto a lo que sucede. Ah, chuta, ya. Bueno, entonces nos vamos a ya, los que están conectados, disculpen los que están conectados online. Vamos a la sala porque vamos a empezar con la actividad. Ya, yo me quedo acá con ellos, con los online, y tú reparte lápices, por favor. Sí, repárteles lápices para que... Y los que están online van entrando, chicos, porque si no aquí en la principal... Yo creo que uno. Tienen que entrar a la sala porque si no... Eso, vayan entrando porque si no, no pueden compartir pantalla cuando están desde la sesión principal. Déjenme ponerme los audífonos y me voy a la sala. No dura nada. Aló, aló. Ya, entonces, a ver, sí, ¿qué fue? No, en gramos, o sea, en kilogramos, en realidad. Kilogramos. Kilogramos, metros, coulomb, ¿qué más cosas más hay aquí? Claro, kilogramos, metros y coulomb. Sí, esa es una buena pregunta y tienen que fijarse bien porque cuando ustedes marcan las alternativas de los certámenes aparecen las conversiones, las unidades, así que hoy están muy entusiasmados ustedes ahí al fondo. Ya vamos a hacer la revisión para que comparen sus desarrollos y si tienen dudas específicas, entonces lo vamos viendo también los que están online conectados. Ya, entonces vamos con la primera pregunta, Eric. Ya, entonces acá, fíjense bien, la idea es la siguiente. Yo como les dije, chicos, allá al fondo, como les dije, la idea acá, esto es un ejercicio donde tienen que calcular energía, y la energía es Q por delta V. Entonces, en este ejercicio, insisto, chicos, este ejercicio está muy guiado. Es un poco tramposo darle de repente los ejercicios muy guiados, porque normalmente no van a ser así en los certámenes. Entonces, normalmente en el certamen el desafío va a ser identificar, como la energía es Q por delta V, cuál es el delta V que tengo que calcular y quién es mi Q en el sistema. Entonces, en este caso está guiado, ¿por qué? Porque les dan las dos cargas, la Q1, Q2 arriba, que son las dos negativas, y les dicen, la primera pregunta, calcule el potencial en un punto del espacio debido a esas dos cargas. Entonces ya les están dando como la idea de que ese, donde está el Q delta V de la energía, el delta V es el debido a estas cargas que están acá. Pero en un problema normal les podría decir, ustedes tienen este sistema, dos cargas, o tres, o cuatro, o cinco, qué sé yo, y aparece entonces una carga que se está moviendo ahí en ese sistema.
donde las otras están fijas, porque alguien me preguntó por qué esas no se mueven, porque estamos asumiendo que están fijas. Entonces, y ahí uno dice, bueno, las que están fijas son las que generan el potencial. Ya, en este caso, entonces, con esa indicación, Q1 y Q2, cada una de ellas, entonces la expresión, bueno, aquí no está escrita, de hecho, pero la podemos escribir en la pizarra para que, como repaso, todas las expresiones, nos acabaron los lápices, esperemos que esté bueno este. Entonces, recuerden, esto como resumen también, el potencial siempre está definido como una diferencia, recuerden que va con un menos cuando es el trabajo eléctrico partido por la carga, la expresión equivalente a eso es menos la integral del E punto dl, ahí, pero cuando tenemos una carga puntual, esta diferencia se puede escribir como B en un punto es igual a la carga partido por la posición a la que estoy midiendo el potencial que genera esta carga de que está aquí arriba. Y si tengo una distribución continua, el potencial es la integral, porque en vez de tener una carga, tengo elementos de carga, de Q, y el R está abajo. Entonces tengo estas posibilidades de expresiones para potencial. Esta en particular es la que estamos usando hoy, pero podría el potencial haber sido generado por una línea cargada, o por un plano cargado, o por algo así. Entonces ahí habríamos tenido que meter mano acá. Pero también puede haber sido generado por una esfera, o por un cilindro. Sí, es como no, ya, pero es para que reconozcan cuál usar, porque hay que saber qué herramienta usar para hacer algo, ¿no? Porque si no, no resulta. Entonces, en este caso, lo de arriba, la expresión de arriba, esa integral del E punto dl, es cuando el que produce el potencial es que tiene una simetría específica. Ya, entonces en este caso son cargas puntuales, así que vamos con la que está ahí. Y reemplazamos. En la posición está acá, el 4i, entonces necesito saber la distancia entre la carga 1 y ese punto, para calcular el potencial de esa carga, constante, carga 1 arriba es la que produce, y abajo es la distancia. Bueno, por Pitágoras habríamos salido 4, 3, 3, 4, 5, habría salido el tiro, esa siempre es la hipotenusa. Después, acá, bueno, cuidado con las unidades, está, espérenme, acá, están en nanocoulomb, estaba la carga, así que 10 a la menos 9 coulomb, ¿sí? Ese es el Q1 que está allá, la constante K es esta que está acá, 9 por 10 a la 9, eso siempre se las vamos a dar, así que no es necesario que memoricen esa. Y finalmente nos queda entonces que el potencial es menos 18 volts, el que produce la carga 1 en ese punto. Por supuesto, piensen que todo aquí el espacio alrededor de la carga 1 tiene números, y números de potencial que son todos negativos, porque el hecho de que sea una carga negativa en esta expresión de acá, Q partido por R, hace que todos los potenciales sean positivos los que vamos a calcular. Pero bueno, de todo eso negativo, en este punto en particular, la que produce Q1 es menos 18 volts. Perdón, menos 18. Bueno, y la otra que es Q2, también tiene el mismo valor de carga, menos 10 nanocoulomb, y la distancia es la misma. Así que finalmente tenemos que es menos 18 volt también, el valor de potencial. Si se fijan, algo no, disculpa, vuelve atrás un poco, Eric. Algo, bueno, el potencial es también en el espacio acá, en el punto R igual 4 y tongo, en realidad se sienten las contribuciones de los dos potenciales. Esa es una diferencia con lo que es la altura. Tal vez una gran diferencia con la idea de altura. Yo, si tengo acá un cuerpo, no sé, la Tierra y acá abajo la Luna, y quiero calcular la altura en este punto, yo no sumo la altura que va de la Luna a ese punto y la de la Tierra a ese punto, ¿no? No tiene esa forma de verlo, pero en el caso del potencial, y esa es una diferencia para que no lo olviden, en el caso del potencial sí, en el caso del potencial se superponen. Acá tengo lleno de números debido al Q2, lleno de números debido al Q1, y en todos los puntos del espacio en realidad se están superponiendo los valores, se están sumando los valores de potencial. Entonces acá en este R igual 4 se suman los dos, y entonces el potencial total en el punto es menos 36 volts. Es un potencial negativo. Esa fue la primera pregunta. La segunda, ahora sí, me pide la energía potencial. Entonces, bueno, ya les dije, la parte A le estaba dando la guía de quién era el que producía el delta B, en este caso las dos cargas. Así que ya tenemos esta parte de la energía, el delta B. Lo que nos falta es reemplazar la carga que se está moviendo, que es el Q3, que salía ahí, que eran 5 microcoulomb, 10 a la menos 6 microcoulomb.
Así que es multiplicar, y nos queda, como es energía, nos queda en joule. ¿Sí? Acá es coulomb por volt, es joule. Así que tenemos directamente menos 18 por 10 a la menos 5 joule. Es una energía, fíjense, negativa. ¿Ok? Después nos dicen qué pasa. No era así la pregunta. Ah, sí. ¿Qué pasa en el origen? Entonces, nosotros no habíamos calculado, bueno, algunos sí les dije como del inicio, pero en general no habíamos calculado el potencial en este punto, el medio. Y algunos podrían verse tentados. Arriba la carga es menos 10, abajo la carga es menos 10, entonces al centro, 0, uno podría decir por simetría, ¿no? Pero no es igual que el campo, porque no es vectorial el potencial. Y ustedes se dieron cuenta que entonces el potencial, debido a esta carga acá en este punto era negativo, la carga de acá abajo produce un potencial negativo, dos números negativos sumados nos dan 0. Así que haciendo el cálculo llegamos a que en ese punto en 0 es menos 60 volt el potencial. Entonces recuerden, en el acá en 4 digo, tenían menos 36 y acá el centro tiene menos 60. Ojo con que son números negativos, ¿sí? Entonces ahí ya una idea de dónde es mayor o menor el valor de potencial. Y la energía, una vez que calculamos el potencial, multiplicamos por la carga y nos da menos 30. ¿Cuánto era la anterior? Disculpa. Claro, la anterior es menos 18, acá en este punto, y la que sigue, disculpa Eri, la que sigue, menos 30. Entonces tengo menos 18 acá y menos 30 al centro. Como son números negativos, menos 18 es mayor que menos 30. Así que acá tengo más energía potencial que la que tengo acá en el centro. La siguiente pregunta. Entonces, ¿qué pasa si suelto la carga? Bueno, primero saber que se va hacia el centro, y por eso es que estaba guiado el ejercicio. ¿Por qué podríamos deducir, sin que nos dijeran que se va hacia el centro, sin que nos pidan calcular el potencial en el centro, que se va a mover en esa dirección? Bueno, porque tengo dos cargas negativas, y acá esta era positiva. Entonces, en este punto acá está como en un eje de simetría entre dos cargas negativas, dos cargas que van a atraer igualmente, porque siempre van a estar a la misma distancia de esta carga que es positiva, así que se va a mover hacia la izquierda. La pregunta era, bueno, algunos incluso pensaron que llegaba acá al centro y se detenía. Entonces, la idea acá era entender si pasaba de largo o no pasaba de largo, y cómo saber si pasa de largo o no. La analogía acá es un sistema donde hay un resorte y tenemos dos resortes, digo, y tenemos la masa moviéndose. Entonces tenemos como, bueno, la idea que va a llegar acá y después va a volver a seguir avanzando, pero va a llegar a un punto en que se va a devolver y va a ser un movimiento oscilatorio. Si la pregunta D, creo, Eric, era la que pedía cuantificar, no, bueno, entonces devuélvete nomás porque si no lo pedías, ¿por qué? Bueno, entonces acá, ¿cómo saber que sigue de largo? La forma de saberlo, bueno, que sí tiene que ver con la siguiente pregunta, es entender si la energía cinética, si esa velocidad que gana al cambiar la energía de este punto a este punto, es 0 cuando llega al origen. Si la velocidad es 0, se detuvo, nada que hacer. Conservación de energía tiene que, si es 0, hasta ahí no más llegó, no vas a tener más de dónde sacar. Pero no es el caso. Si vemos el siguiente gráfico, sigue por favor. Entonces, inicialmente tiene energía que es negativa, ojo con la forma en que dibujan las barras. Sigue por favor. En R igual 0 también es negativa la energía potencial, pero, dale, claro, la energía potencial en 0, fíjense acá, ahí está raro eso, es más negativa, entonces en el fondo es menor, pero es más negativa. ¿Se acuerdan que nos da 10 y algo, 15 y acá no sé? Bueno, el número negativo era mayor. Entonces, para que se conserve este balance que quedan 2, claro, en la energía cinética automáticamente uno puede saber que cumple con que al sumar acá estos dos positivos, acá va a volver a la situación inicial que tenía solo dos barritas negativas hacia abajo. Entonces, en 0, fíjense, en 0, automáticamente ya sabemos que la velocidad no es 0 cuando llega al punto de origen, en esa posición. Aparece entonces una velocidad, entonces significa que sigue de largo avanzando hacia la izquierda. Y después, ya, entonces acá la energía cinética, bueno, aquí a partir de la gráfica uno puede sacar cuál es la energía que finalmente va a dar. Acá está el balance de energía inicial igual final, la energía inicial parte desde sin movimiento, velocidad 0,
Y la pregunta en realidad tiene que ver claro, con este valor de energía final. Así que despejo, la inicial la conozco, y la final entonces me queda como menos la variación de energía potencial. Y ese número, que ya lo habían calculado antes, les da este número que es positivo. La energía cinética siempre les va a dar un número positivo, ¿sí? No les puede dar un número negativo porque tienen la velocidad al cuadrado. Entonces, si no, no pueden despejar una velocidad que tenga sentido físico. Y aquí reemplazando, entonces por eso nos dieron la masa. Cuando hablan ahí de masa no es porque tenga los efectos que tenemos que considerar los efectos gravitatorios. Lo que pasa es que cuando vamos a tener que despejar la velocidad, vamos necesariamente a tener que reemplazar la masa de la partícula que está ahí. Si hay un campo gravitatorio o no, bueno, eso va a depender si les dicen desprecia o no los efectos gravitatorios, pero tiene masa. Entonces aquí en la energía divido por la masa y encuentro el valor de velocidad, que fíjense que es un número re alto, 400 metros por segundo, es una cosa, pero como el sonido así, ¡fa!, se mueve rápido. Cuando llega al origen, ¿sí? Esta es la velocidad en el origen. ¿Y hay otra pregunta más o no, Eric? El cambio de la energía, y bueno, ya lo habíamos calculado, porque si no, no podríamos haber calculado la energía cinética. ¿Sigue una más? El trabajo, si alguien nos pide específicamente el trabajo, en realidad es lo mismo que habíamos calculado la variación de energía, pero con un menos adelante, así que pasa a ser, como esta variación de energía era negativa, ahora pasa a ser positiva. El trabajo, y no sé si había una siguiente pregunta, y eso era todo. Entonces, en este ejercicio, por si nos les toca evaluación, recuerden, lo importante es identificar quiénes son los que producen el delta B y quién es esa carga que está multiplicando la expresión de energía, ¿ya? Con respecto a lo que va a pasar más adelante, bueno, estén revisando la información en aula. Bueno, ustedes, me imagino que los federados, no sé si los no federados van a votar, esa parte no la sé. ¿Votan todos, cierto? Deberían todos votar, pues, ¿cierto? ¿Solo los federados votan? Los desfederados. Los federados no son parte como de la... Chuta, ya. Entonces ellos podrían seguir. Ya, ok, bueno. Pero por ahora cerramos la clase, no sé, podemos... Sí, dale.